Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva Stamptish del Instituto Iberoamericano. Hoy en el Día de la Madre, por eso desde aquí, desde el Instituto, queremos felicitar a todas las madres y para ello tenemos hoy a Julia del Barrio desde Montevideo, que nos va a comentar un poco cómo está la situación allí en Uruguay. Julia del Barrio, trabajadora social, agente inmobiliario, creo también, nos va a comentar un poco. Buenas tardes, allí buenos días, quizás, Julia. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos, en este momento son las 2 de la tarde, en un día soleado, hermoso. Y realmente acá está, no sabría cómo describir, es una situación muy especial, ¿no? Para todos, pero estamos en no confinamiento obligatorio, pero voluntario, y realmente se cumple bastante, con un principio de apertura. Es decir, que han empezado a abrir algunos lugares públicos del gobierno, pero nada más. La gente está en sus casas y lo que se pide es aislamiento, casi como en todos lados, pero no hay una situación crítica en lo que tiene que ver con lo sanitario, por ahora. Sí, es lo que te quería preguntar, un poco cuál es la situación actual. También te quería pedir, por favor, si puedes hablar un poquito más alto, sí. y comentar simplemente a nuestros miembros y seguidores que estamos retransmitiendo ahora mismo en nuestras redes sociales y que si alguien tiene alguna pregunta, que simplemente suba la mano virtual esa que tenemos a la parte derecha. Julia, bien, como nos decías, ¿cómo está la cosa allí en Montevideo, en Uruguay ahora mismo? Bueno, estamos sin clases, por supuesto, con muchas discusiones, pensando si se va a comenzar las clases, pero tenemos clases virtuales, ya que ya desde antes, desde hace 10 años, tenemos un sistema escolar que ya permitía de tomar clases virtuales. Una plataforma en donde se reparten a todos los niños tablets o PC que pueden desde sus casas realizar tareas o tienen distintos programas educativos, los cuales llevan a la escuela también, en momentos de no pandemia. Entonces esa plataforma permitió que se siguiera el contacto con los niños de la escuela pública, ¿no? Y las escuelas privadas, surgió algo muy interesante, que las escuelas privadas no tenían esas plataformas, entonces lo pidieron, lo solicitaron al gobierno, y entonces todos están usando la misma plataforma que se llama Ceibal, y las tablets y las PC se llaman Ceibalitas. Entonces, mediante las Ceibalitas, todos los niños están en contacto con sus escuelas. Esa es la situación actual escolar. Bueno, la situación política es compleja porque hubo elecciones en noviembre, en las cuales ganó la derecha, después de 15 años de gobierno de izquierda, y asumió el gobierno en marzo, y ha sido una especie de transición larga, la cual aún no se ha terminado. No sabemos muy bien por qué, no han asumido algunos cargos, puede ser que tuviera que ver con la pandemia, pero con la situación sanitaria, pero no se sabe. La situación es compleja. Hay gente del gobierno anterior que todavía está en sus cargos y paulatinamente se han incorporado, pero muy paulatinamente, y es atípico, por lo menos en Uruguay, que haya una transición tan larga, ¿no? Porque la transición se supone que es de noviembre, que ganan las elecciones, hasta marzo, que asumen. Y aún no han asumido algunos cargos. Dicen que no tienen gente competente para esos cargos. Es una cosa extrañísima y bueno, la realidad es que desde que lo que va del año, de un 8% de desempleo, hay ahora en este momento un 26% de desempleo,
y muchísima gente bajando a lo que es bajo la línea de pobreza, ollas populares por todos los barrios. En Montevideo al menos que vive la mitad de la gente del Uruguay. En Uruguay somos 3 millones más o menos, de los cuales 1,5 millones vive en Montevideo, en la capital. Entonces, somos muy poquitos y la gente estaba en una situación bastante crítica alimentaria. Mucha gente en seguro de paro y desempleada nadie sabe exactamente si hay un tema que es la pandemia y otro tema que es de políticas públicas que han desaparecido inmediatamente, ¿no? Eso más o menos es un panorama general que es un poco deprimente, lo sé, pero tenemos la esperanza de que pase pronto, 5 años. O sea, que, Julia, si lo he entendido bien, o sea, es decir, en noviembre hubo elecciones y todavía no han, o sea, no han tomado el cargo, No, no han tomado la posesión del presidencia cargo. sí, pero hay cargos de distintos entes públicos que no han sido cubiertos porque no tienen con quién, y se le ha pedido, de hecho, el ministro de Salud Pública ante la pandemia estuvo 2 meses más, ¿sí? un mes y medio más, el ministro anterior, porque se lo pidieron porque no tenían a quién poner. Sí, es tremendo, es realmente doloroso, por lo menos para quien vivió estos 15 años de montones de cambios positivos, es un retroceso. Para mí, esa es mi opinión, es un retroceso. Yo por supuesto que soy de izquierda, entonces no voté este gobierno, está bien creo que decirlo, porque habrá gente que piense distinto, ¿no? Fue mitad y mitad, más o menos un 50% del país sigue siendo de izquierda, y fue muy reñida la elección, pero bueno, así están las cosas. No voy a llorar. Muchas gracias, Julia. Le voy a dar paso a nuestro presidente, don Alonso Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Julia, de nuevo, muchas gracias por participar con nosotros y contarnos tus impresiones de tu país, Uruguay. Ahí pues veo ya lo que acabaste de decir, de que la transición ha sido larga, pero ha tenido más influencia política o también tuvo mucha influencia la situación de la pandemia. Sí, por supuesto que la situación de la pandemia ha tenido influencia en todo, porque es imposible negarlo. Pero, o sea, estamos en situación de emergencia sanitaria que así planteada, mi amor, tengo a mi hija acá, perdón. Sí, mi amor. Disculpen. Mi hija de cada tanto aparece. Es indiscutible que la pandemia tiene que influir, pero ¿cómo se plantea un gobierno? Esto fue, si en noviembre se ganan las elecciones, supuestamente un gobierno tiene que ya tener las personas idóneas para los cargos y para la transición y tener un plan, ¿no? Un plan de gobierno. Y lo que se ve es que no hay tanta preparación como se decía, pero bueno, en lo que refiere a la pandemia, no ha actuado tan mal como todos pensaban, se ha actuado con bastante criterio, no se ha decretado una obligatoriedad como en Argentina, no es tan extremo, no se ha planteado un confinamiento extremo como en España, por ejemplo, pero se ha actuado con bastante criterio. Podía haber sido peor, como en Brasil, por ejemplo, que es delirante ya en estos momentos, o en Estados Unidos también, que sí. La situación es terrible. Bueno, hay un término medio ahí. Y entonces, lo que tiene que ver con la política, yo pienso que influyen las dos cosas.
respondiendo a tu pregunta, la pandemia tiene que influir porque no hay forma, estamos atravesados por esto todos. Pero las condiciones están dadas para que se pueda hacer una buena transición y bueno, que en algún momento arranque este gobierno, no sé, a fin de año tal vez. En este momento se ha hecho lo que ellos promocionaban, que es una ley de urgente consideración, que es un paquete con un montón de leyes, con de todas las tipos de áreas, todo tipo de cosas, lo que tiene que ver con tercerización, muchas cosas que la izquierda no está de acuerdo, pero ellos lo pusieron en todo un paquete. Se arma lo que tiene que ver, lo que se llama una ley de urgente consideración, es una ley que en un mes, más o menos 40 días, se tiene que sacar. Y ellos tienen mayoría parlamentaria, lo cual va a salir y se hace un cambio. Se aprueba inmediatamente. Entonces eso es lo que por el momento no se puede, no hay posibilidad de manifestarse, no podemos salir a la calle. El Día del Trabajador no se pudo ni hacer un mensaje en la tele porque el gobierno no brindó la cadena nacional a los trabajadores. Entonces no hay mucha capacidad para protestar, porque no podemos salir a la calle. Si bien podemos, es riesgoso e imprudente, ¿no? Salir a la calle a protestar, pero se está promoviendo, no sé si va a salir un referéndum contra la ley de urgente consideración, que tiene muchísimos Julia, artículos. ahora que me dices estas leyes, pues viendo los datos de Uruguay, son de los países, por decirlo así, entre comillas, más favorecidos del mundo. Porque en la relación del número de casos y de muertes, pues Uruguay tiene una cifra bastante baja. Cualquier muerte es lamentable, pero Uruguay, teniendo unos vecinos tan afectados como son Argentina y Brasil, no han tenido la gran, el gran drama de esta pandemia. ¿Qué opinión tienen en general los uruguayos ante esto? ¿Vale tomar precaución? ¿Hay temor, hay miedo o lo toman más bien? Pues bueno, no es tan grave como parece. ¿Cuál es la opinión en general de los uruguayos ante hasta la situación realmente ahora con la pandemia? Pienso que sí hay temor. De hecho, no es obligatoria y la gente ha acatado bastante, muchísimo. Generalmente se han quedado en sus casas. En un principio se suspendió todo, parecía una ciudad fantasma. De hecho, aún lo parece un poco. No había ni siquiera vehículos circulando. De por sí Montevideo es un pueblito para los que han visitado grandes ciudades. 1,5 millones de personas es muy poco. Es una ciudad, yo vivo casi en el centro y realmente no hay ni ruido. Pero yo pienso que hay miedo y que el gobierno, como te decía, actúa con bastante criterio porque ha sabido contener, ¿no? De alguna manera u otra. No sé si es todo gracias al gobierno, sino que la gente ha acatado. Se les pide que se queden en sus casas y se quedan. No sé si es algo propio de nuestra forma de vivir, pero nos hemos quedado, hemos hecho caso. Siempre hay imprudencias, como en todos lados, y en todos lados se ven gente que, bueno, incluso siendo obligatorio, sale, así que imagínense que más acá, pero acá hay como una condena con un poco social, ¿no? Si ven a la gente en alguna, bueno, las playas están cerradas, ahora se están empezando a abrir, los parques están cerrados, o sea, está todo cerrado, pero vallado, no es que se puede saltar. Toda la Rambla se puso un vallado, entonces por más que quisieras no podías bajar a la playa, digamos. Sí, es lo que te quería preguntar acerca de las medidas también, ¿no? Es decir, ¿podéis salir a hacer deporte o a correr o a dar un paseo? Sí, pero no está muy bien visto. Ajá. Porque aglomeraciones están muy mal vistas. Y las plazas están cerradas. Todas las plazas de deportes, que son
los públicos que hay en las plazas, o sea, las cosas esas de hacer ejercicio que hay en las plazas también están cerradas, y la Rambla, que era la mayor, las mayores aglomeraciones de un día como hoy, están en la Rambla y en la playa, porque es como todo un malecón, digamos, como si fuera muy largo, larguísimo, y la gente va ahí los días soleados y ahí a los parques. Entonces, al estar todo cerrado, realmente, ¿que a dónde vas a ir? Hay gente haciendo deporte y sale y corre y normal. No hay mucha, pero sale. Y está un poco mal visto. Ahora por ejemplo, se ha dicho que dejen salir a los niños un poco, pobres niños que han sido muy, muy maltratados en esta pandemia. Yo creo que han sido los que peor han sido tratados, porque se los ve como agentes infecciosos prácticamente, sin tener culpa de nada, pobrecitos, porque realmente están encerrados, han sido los mejores, porque realmente ellos se acostumbran a todo, se adaptan rápidamente, mucho mejor que nosotros, y han sido tratados bastante mal, en mi opinión. Entonces ahora se los deja ir a un supermercado, cosa que no dejaban entrar por cuenta de su propio supermercado, no porque nadie dijera que no se podía. Se los deja entrar al supermercado. Terrible. Terrible. Igual no es un lindo plan, ¿no? Que le diga a mi hija, bueno, vamos al supermercado. Mi hija quiere ir a la playa, quiere ir a un parque, a jugar. Pero bueno, por ahora no, vamos a 40 días más o menos que no salimos. Paciencia, ya queda menos, ¿no? Nadie lo sabe, y mejor creo que no plantearse no sé, una falsa expectativa, porque capaz que te desmoraliza, ¿no? Se hace una apertura, se pone complicadas las cosas y hay un retroceso, porque están en ese plan on-off, no sé si allá le llaman igual, sí, pero eso es lo que están intentando hacer. Salgan un poquito, vemos, muere mucha gente, vuelven, así. Es lamentable, pero es así. He visto que ha levantado la mano Andreas, le voy a dar paso a Andreas para... Yo sabes que no lo veo. ¿No os ve? ¿No? Andreas, no. Ahí sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Dónde han empezado las medidas en Uruguay? ¿Cuándo? Fue específicamente el 15 de marzo. 15 de marzo. Empezó habían algunas medidas muy leves, pero el 15 de marzo hubo un primer caso que vino de Europa, caso muy famoso, que generó un verbo nuevo de una persona que vino de Italia, que se llamaba Carmela, está viva, contagiada, y fue el mismo día que llegó, fue a un casamiento y contagió a 70 personas. Y ese fue el primer caso en Uruguay. Ahí se empezó a dispararse la enfermedad. Entonces el verbo carmelear ha quedado para las personas que salen a la calle y tienen síntomas de la enfermedad y no se protegen. Bueno, ahí empezó como un poquito el miedo, el terror, no saber mucho qué hacer, las conferencias de prensa diarias que tiene el gobierno todos los días, de lunes a viernes, en todos los canales, 2 horas más o menos de conferencias de prensa todos los días, de lunes a viernes, actualizando las muertes, los contagios, las medidas nuevas. Y ahí se pidió que hicieran aislamiento voluntario, y bueno, desde ahí es que estamos en casa. Nosotros ya 45 días, exactamente. ¿No? Sí, más o menos. Y en especial en tu profesión, creo que es no
no fácil, porque la gente no puede moverse y he leído, tú eres agente, tú trabajas en agente inmobiliario. En esto creo que no es fácil. Sí. No, en sí, a mí no me ha cambiado mucho porque yo puedo trabajar desde mi casa. Sí, no puedo viajar, que es algo que yo hacía. En realidad podría agarrar el auto y ir hasta los lugares donde tengo algunas propiedades, pero prefiero no hacerlo. Y no es de real urgencia, pues son cosas que puedo hacer desde mi casa. No hubo hasta hace una semana, había parado la construcción. Hace una semana empezaron las obras, estaba todo parado. Entonces es algo que yo no podía hacer nada. Yo, digamos que remodelo algunas propiedades para poder después alquilarlas o venderlas. Y no había paro de la construcción, entonces no se podía hacer nada. De a poco está empezando a moverse la economía. De a poco están empezando a abrir comercios que antes estaban cerrados. Todo estaba moviéndose online. Todo eran deliveries. Todo. Desde desde la comida hasta los alimentos, todo lo que tiene que ver con los alimentos, todas las cosas, ferreterías, todo era online y se hizo realmente un movimiento económico bastante interesante, que se vio que se podía hacer muchas cosas desde nuestra propia casa y no se modificaba mucho, pero evidentemente hay cosas que se pararon. Se paró el mundo por 2 meses por 1 mes y medio y no se podía hacer nada. En mi caso, yo no me vi muy perjudicada realmente, pero las personas que tenían su trabajo y pasaron al seguro de paro, personas dependientes o empleados, sí, es terrible. Ahí en este momento, bueno, como te decía, 25-26% de desocupación. Es muy, muy grande. Esperemos que la gente que está en el seguro de paro regrese, pero no lo sabemos. De eso va a depender cómo siga la economía mundial. Pero hay gente que le ha ido muy bien. Por ejemplo, los agroexportadores, nuestro país es un país agroexportador, le ha ido mejor que nunca. Siguen vendiendo animales en pie y carne a todo el mundo, igual que siempre. Y se han seguido enriqueciendo como siempre. No les ha modificado. En ese sentido, los exportadores no han sufrido la crisis. Normal. Gracias a Dios. Sí. Muchas gracias, Julia y Andreas. Pasamos a Daniela desde México, desde Puebla, ¿no, Daniela? Así es. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, ¿Qué buen tal? día por acá. Julia, tengo una pregunta. Bueno, lejos de ser pregunta, eso que comentaste de Carmela fue tendencia aquí en México en Twitter. Ah, sí. Total, pero la Es que rompió. ella es un poco La famosa, estaban... Sí, yo no la conozco, porque es pero una es socialité. diseñadora de Ah. ropa. Sí, ok. Uruguaya, pero que vive en Italia o algo así. Esa es la cosa. O sea, sí aquí fue tendencia porque empezó de verdad el Twitter a rebotar, espérenme tantito. Y nada más, a mí se me hizo impresionante cuál fue, digamos, el alcance que tuvo, porque al parecer la señora no nada más estuvo en Italia, creo que también fue después a España. Y no Sí, le porque hizo importó, pero escalas. para nada. Sí, Sí. Ella estaba viviendo en Italia, hizo una escala en España, no sé por qué le costó venir, porque ya estaba un poco complicado en Europa. sí. Pero ella ya estaba contagiada. Qué Pero estrés, no lo sabía. y que se presente, sí, no lo sabía. Por favor, pero de ella que no lo sabía. A una boda de ese calibre, porque yo entiendo Fue una que boda fue de 250 personas, sí. Sí, enorme. O sea, si bien ese fue el paciente cero. Sí.
No el cero, porque el cero se considera cuando empieza a ser autóctono y este fue exportado, digamos. Ya, claro. Importado, ¿no? Eso es lo que se ¿Y toma ella acá en cuenta. es Porque también sobreviviente? sí, está muy vivita y muy bien, muy bien. Dios. Está perfecto. De hecho, se le Como hizo si nada. una causa penal, porque cuando estaba en la casa haciendo cuarentena, Sí. dejaba entrar toda su familia, y entraban y salían del edificio. Pero No. esa causa quedó en la nada. Quedó en la nada y aparecieron muchos videos, por supuesto, de ella bailando con personas Qué en el horror. casamiento, abrazando y besando a todo el mundo. Hay muchos videos y acá Qué fue peligro. condenada socialmente. Sí, vi poquito que en o redes sea, sociales se la comieron. Sí, Viva. Sí. un poquito es producto del pánico también, porque si bien fue muy imprudente, porque venía de un lugar donde estaba muy complejo, y además tenía que hacer cuarentena obligatoria al llegar, no sabía que estaba contagiada. O sea, no es una persona que salió, un psicópata que salió a asesinar gente. Sí. De hecho, hay varios que murieron a causa de ese contagio, pero bueno. Qué pena. Sí, fue una boda por eso se empezó acá, por lo menos, a hacer como la imagen de una enfermedad de ricos. Eso, Una aquí boda también, en México también. Sí. de alta alcurnia. Entonces, Sí. toda la gente contagiada eran gente de barrios muy pudientes. Sí. Entonces todo el mundo decía, bueno, a mí no me va a llegar. Sí. Porque, sí, entonces, claro. casi todos los primeros contagiados eran gente rica, apoderada ¿sí? y de una De posición country, que económica estaba, privilegiada, claro, ¿no? Sí. privilegiada y en colegios privados Totalmente, fueron sí, los primeros igual. que cerraron. Sí, aquí también. Sí, sí. De No hecho. dejaron de cobrar las cuotas, por No, supuesto, pero lo cerraron. continúan haciendo, de hecho. Sí, es correcto. Te lo juro. Sí. Sí. Oye, pues Así muchas que gracias. Carmela es famosa. Somos ¡Qué famosos por miedo! cosas que no De que no verdad que hasta merecemos. filtraron hasta los audios, en serio, o sea, es impresionante. Sí. Hay audios, sí. Sí, los filtraron y, o sea, fue un chismesote La acá. cultura del scratch. Sí. No es algo que me guste, pero bueno, es inevitable. Qué personaje. Pues Sí. muy interesante. Aquí no ha llegado la historia de Carmela. Yo había escuchado que en otros países, como en Colombia, habían sido gente española de Madrid, que habían salido desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y que habían ido a diferentes ciudades en Latinoamérica y había habido mucho contagio. Pero lo de esta señora Carmela no lo Carmela sabía. Untú se llama. Ajá. Está todo, hay hilos en Twitter, o sea, te puedes pasar ahí todo el día. Lo buscaré. Ahora creo que No no sé si sabía. Ligia quiere hacer una pregunta. Ligia, que te... Ligia muere de risa con las cosas tan interesantes que estoy diciendo. Es que es muy divertido porque como yo el año pasado estaba en Montevideo y Es cierto. Hace poquito. sí. Y entonces cuando hablo de la Rambla y hablas de todo eso, me acuerdo de todo lo que hicimos, ¿no? De los paseos y todo, porque Uruguay es hermoso simplemente, a mí me encantó. No, yo voy a meter el dedo en la llaga, porque claro, hubo 15 años de izquierda en Montevideo y tú dijiste que había habido un cambio brutal en esos 15 años que se están perdiendo. Entonces, de repente puedes dar luces por ahí de las cosas que hizo Mujica, porque mucha gente lo conoce, pero mucha gente no. Y para nosotros los latinoamericanos, Mujica es como un papá bueno, ¿no? O Santa Claus. Así que de repente Bueno, se puede realmente hablar. no empezó, este cambio no empezó con Mujica, empezó con Tabaré Vázquez, que fue el primer presidente, y siguió Mujica y después volvió Tabaré Vázquez, que fue este último que estuvo acá, hasta ahora, hasta marzo. Son muchísimos los cambios, en materia de derechos principalmente,
hubo muchísimos cambios. Y en materia de, bueno, de obras, qué nostalgia. En realidad, hasta ahora se mantiene, ¿no?, con este gobierno, pero es un gobierno que ha manifestado estar en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario, en contra de las leyes de las personas trans. Es un gobierno que tiene mucha influencia de la iglesia evangelista y ellos están en desacuerdo en todo lo que tiene que ver con la adopción de las personas homosexuales. Todos están en desacuerdo, pero son derechos adquiridos que hasta ahora no tienen una forma ni un plan para modificarlos. El aborto legal, la enseñanza la enseñanza de todos los temas sexuales en las escuelas públicas, que eso fue muy, muy resistido por la iglesia, que acá no tiene mayor influencia, pero siempre se manifiesta. No tiene mayor influencia porque es un estado laico, en donde la iglesia no tiene ningún poder. Siempre hay una mayoría cristiana acá, de las personas, que intentan decir su opinión, está bien, pero no hay influencia en el gobierno, ni hay una tradición, realmente hay una tradición de un gobierno laico y se mantiene, eso se respeta. Si bien Pero me dices que no es, perdón, que no es tan difícil, o sea, que no es tan fácil simplemente quitar esos derechos. No, O sea, no no es que la tengan, no sé, no es tan fácil, pero sí pueden, sí se pueden. Han manifestado que no lo van a hacer porque son derechos adquiridos. Realmente es que hay habría una resistencia muy grande, por muchas razones. Entonces yo creo que no les va a ser tan fácil ponerse contra las personas. Ellos van a ir, yo supongo, por lo que ya dijeron, que es la privatización de lo que son las empresas públicas. Acá el agua, la luz y la telefonía móvil y fija es pública, y van a ir por la privatización de la enseñanza. Acá hay muchas universidades como, por ejemplo, la Facultad de Medicina o varias que son solo públicas. No está permitido que haya privadas. Yo pienso que van a ir por ahí, con un modelo más que lo que ellos piensan que es bueno, que es el chileno, por ejemplo, que han privatizado la educación hasta no poder más, y bueno, ese es el modelo que ellos piensan que está bien. Privatización del agua, bueno, ahora ya empezaron con la privatización de la telefonía móvil, que es un monopolio del Estado, si bien hay algunas pequeñas, otras que no compiten, pero que están, el monopolio es del Estado, y bueno, ellos quieren dejar que el Estado ceda el monopolio. Por supuesto, una apertura para las grandes empresas y las multinacionales para vender y ceder parte del Estado, como es una política muy común, ¿no?, en la derecha, que es el modelo que ellos piensan que está bien, que es bueno, porque ingresa mucho dinero al país, y bueno, hacia dónde va es el problema, ¿no? Si me permitís una pregunta, Sí, cómo no. porque Ligia ha comentado... Capaz que estoy hablando muy bajo y muy... No, se te estaba escuchando bien, yo por lo menos te escuchaba bien, siguiendo un poco la línea de Ligia, que hablaba de meter el dedo en la llaga. Yo voy a intentar meterlo de verdad en dirección sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? De las multinacionales. Tiene que ver algo, o sea, Uruguay siempre se le ha criticado un poco por ser la Suiza latinoamericana, paraíso fiscal, paraíso financiero, diferentes cosas. En ese sentido, eso también ha cambiado, ¿no? Pero ya en los últimos años, ya con el gobierno de izquierdas, ¿no? Sí. Sí, ha cambiado. Lo que se hizo fue un movimiento de lo que se llama acá la inclusión financiera, en donde muchas de esas cosas igual
seguimos teniendo esa fama y no está muy alejado de la realidad por el tema del secreto bancario que nosotros tenemos. Era algo que facilitaba un poco el lavado de dinero y muchas otras cosas. Sí se fue intentando modificar eso durante todos estos años. Y ahora, con esta ley de urgente consideración, casualmente se modifica otra vez eso y se permite hacer transacciones en dinero, en efectivo, hasta $1 millón, creo, de dólares, algo así. Sin registrarse, sin nada, o sea, se retrocede en lo que tanto costó, ¿no? Que tengamos un poquito de mejor fama, de más seriedad. Es un retroceso, pero a mí no me llama, o sea, no llama la atención porque es un gobierno que protege ciertos intereses que lo manifiesta, no es algo que esconda. Realmente es algo que ellos ganaron las elecciones diciendo lo que iban a hacer y se los votó por eso. O sea, es como más o menos, vendría a ser más o menos el modelo que implementó Macri en Argentina. Él dijo que iba a hacer eso y lo hizo. De hecho, acá estamos más o menos en las mismas circunstancias porque no tenemos deuda en este momento con el FMI. Y ya desde antes, desde marzo, desde febrero ya estaba este gobierno entrante conversando con el FMI para, lo que sabemos todos, endeudarnos otra vez. Que es lo que es el modelo que ellos siempre están promulgando, ¿no? Un modelo que favorece ciertos intereses que no son los de la gente. Son los de las grandes multinacionales, las financieras. Siempre ha sido así, por lo menos en la derecha acá en Uruguay, y en la derecha latinoamericana también. En Argentina fue así, en Brasil está siendo así radicalmente, de una forma muy radical, y este gobierno pretende ser una derecha más moderada. Hasta ahora. Vamos a ver cuando pase la pandemia y salgan a relucir las intenciones más crudas, porque ahora está todo bajo un velo de emergencia sanitaria. Tal vez... Muchas gracias. A ver, vamos a seguir preguntando. Veo por aquí a Eva. Buenas tardes, Eva. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Porque la mayoría de población vive en Montevideo y la crisis tiene mucha influencia en Montevideo. ¿Y cómo es la situación en los pueblos pequeños? Muy bien. Ha sido algo histórico del Uruguay que el campo está bastante despoblado y se ha ido incrementando. Creo que en todo el mundo ha sido así, que la gente ha dejado el campo para ir a la ciudad debido a la comodidad en servicios y a que se concentra mayormente en la capital, en este caso, casi todas las universidades y todos los más grandes servicios y toda la oferta educativa. Eso, en estos 15 años, ha sido un gran cambio que realizó el gobierno de izquierda porque descentralizó la universidad a todo el Uruguay. Se hizo en 4 universidades distintas que fueron paulatinamente agregando carreras hasta llegar a todo tipo de carreras, desde medicina, derecho y todo tipo de carreras, hasta la otra punta del norte del Uruguay, que es frontera con Brasil, que vendría a ser lo más alejado de Montevideo. Es un departamento que se llama Artigas. Desde ahí empezaron a crearse universidades y a crearse servicios. Por ejemplo, hospitales de alta tecnología, muchas cosas que se descentralizaron, hospitales que se mejoraron para tener una calidad prácticamente igual a los hospitales privados,
Eso hacía que la gente tuviera que, antiguamente, que tuviera que venir a Montevideo a realizarse operaciones más complejas y no pudiera estar en sus lugares donde vivía, porque no había especialistas. Bueno, eso en esos 15 años se modificó. Los hospitales, yo que soy de una ciudad de 7.000 habitantes, los hospitales eran de alta categoría y se podía hacer desde un parto hasta quimioterapia, todo tipo de especialidades podían atenderse en esas mismas ciudades de 7.000 habitantes. En este momento, actualmente, en el mes y medio que va de gobierno, los hospitales ya no tienen, se han desmantelado bastante y no tienen, las policlínicas desaparecieron y se cerraron y no tienen insumos para, ni especialistas para seguir existiendo, digamos. Eso es algo que se ha modificado tan rápidamente, a una velocidad tan grande, que yo supongo que se va a seguir despoblando el campo, y la gente va a seguir viniendo hacia la ciudad y a poblar la periferia y la pobreza que hay en la periferia, como fue históricamente en el Uruguay, ¿no? Se centralizan los servicios en la capital y el campo se empieza a despoblar, la gente empieza a perder el oficio de lo que es el trabajo de campo, y bueno, quedan los grandes terratenientes con 2 o 3 personas en los campos y muy poca... a ellos no les modifica la venta de ganado, porque acá hay más vacas que personas, hay mucho más de 3 millones de vacas. Creo que son 5 por persona o algo así. Pero sí, los pequeños productores van desapareciendo, y es lo que promete el gobierno entrante, me parece. Tengo la sensación de que va a haber un retroceso, pero que no va a ser insalvable, ¿no? Porque se venía en un proceso de modificación positiva para el campo, para los pequeños productores, y yo supongo que en 5 años no se puede desmantelar todo tan rápidamente y que todavía hay esperanzas para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Eva. Tenemos también aquí a Peta. Hola, Peta. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta para Julia, Peta? Hola, Julia. Buenas Hola. tardes. La situación actual en Uruguay es comparable al sur de Brasil o Argentina, o es diferente con la epidemia. Es diferente. En Brasil, no sé qué clase de medidas se están tomando, pero me parece que ninguna. Creo que es Brasil en este momento, hoy lo leí, está siendo el segundo país después de Estados Unidos con más muertes. No me acuerdo ahora las cifras. Es terrible, muy, muy terrible. Y en Argentina hay una crisis grande en lo que tiene que ver con fallecidos y contagiados, pero hay un confinamiento obligatorio, toque de queda vendría a ser, no sé cómo si me explico, no sé cómo se llama, es como en España, ¿no? Está prohibido con multas y prisión, detenciones. Ahora se empezó a realizar una apertura. En Brasil no, en Brasil es el mismo presidente ayer dijo que iba a ser un asado para 50 personas, o sea, una especie de delirio creo que equiparable a Donald Trump, más o menos, que es lo que nosotros vivimos, así una persona con ideas un poco extrañas, y nosotros realmente no tenemos la frontera cerrada con militares en la parte que es por tierra, que es la que tenemos con Brasil. Y en Argentina, como hay un río de por medio, no tenemos grandes problemas con los argentinos. Sí, tenemos problemas grandes porque ellos son nuestra principal fuente de turismo y bueno, hasta inmobiliaria, porque los argentinos tienen
hay un balneario acá que se llama Punta del Este, que es el más internacional, que es prácticamente argentino. Ellos tienen sus casas como de veraneo, como si fuera Argentina. Entonces, es un poco complejo la situación inmobiliaria en lo que tiene que ver con el este y con los balnearios, pero como acá está entrando el invierno, no lo hemos notado. Esperemos que para el verano que viene se solucione, porque es un ingreso del Uruguay imponente. Lo que tiene que ver con lo sanitario, nosotros no lo hemos sentido, nos da mucha impotencia ver lo que está sucediendo en Brasil, porque nosotros tenemos ciudades que son mitad brasileras y mitad uruguayas, que la frontera pasa por a través de la ciudad, que no, o sea, es una frontera muy digamos, volátil, porque atraviesan unas ciudades, en la parte del este y en la parte del norte también. O sea, hay una ciudad que para un lado es Rivera y para el otro es Santana do Livramento. Está dividida por el medio de las ciudades. Esa vendría a ser la frontera. Entonces es muy complejo para nosotros dividir ciudades. Si bien está militarizada esa zona, para que por tierra no entre en contrabando, es muy complejo, porque son fronteras terrestres que es muy, muy, muy difícil que no penetren. Se controla en lo que se puede. Y Brasil está en una situación terrible, terrible, terrible. De hecho, antes de que empezara la pandemia, había una inmigración imponente de brasileños hacia acá, muchos de ellos siendo perseguidos, muchas personas que se sentían en riesgo, siendo perseguidos, o personas homosexuales que se sentían inseguras de vivir en su país, estaban viniendo para acá. Muchas personas, un turismo que habrá pasado también mucho en algunos lugares de Europa, un turismo que tiene que ver con la marihuana, porque acá es legal. Entonces, es un turismo que acá se aprovechó, porque realmente que es un ingreso económico, y al haber libertades, hay gente que se venía a vivir a Uruguay porque se sentía más libre. Esperemos que eso siga siendo así, que en materia de derechos sigamos atrayendo a todos, que son bienvenidos a este país que es chiquito, pero que en materia de derechos creemos que estamos bastante avanzados. Y esperemos no retroceder. Yo te quería hacer... Empecé hablando de una cosa y termino hablando de otra. Siempre termino hablando bien de Uruguay. No puedo evitarlo. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Quería preguntarte algo al respecto, ¿no? Sobre todo la relación de Argentina con Uruguay siempre ha sido muy, muy, muy estrecha, ¿no? Y yo te quería preguntar, o sea, antes, al principio, nos comentabas cómo la gente se movía normalmente en barcos, en buques que transportan los coches. ¿También hay movimiento de trabajadores de Argentina a Uruguay diariamente? O sea, no, están cerradas las fronteras de ellos y las nuestras. Pero mucho más de manera férrea, ellos tienen las fronteras cerradas a todos los lugares del mundo. Y nosotros también, hacia Argentina, pero digamos que hay salidas de buquebús, que hay conversaciones entre los gobiernos para que determinadas personas puedan regresar al mundo, ¿no? ¿Se nos ha sido? ¿Julia? Hola, Julia. Bueno, hemos perdido a Julia por unos segundos. Esperamos recuperarla enseguida. Como a modo de resumen, pues Julia del Barrio nos está explicando ahora mismo cómo son las medidas que ha tomado Uruguay. Estamos hablando un poco de la política de Uruguay y ahora mismo estábamos hablando de las fronteras. Uruguay tiene cerradas las fronteras con
con Argentina, con la cual tiene una relación estrecha, tanto laboral como de turismo, que nos ha estado explicando hasta ahora Julia de forma muy interesante. Alonso, ¿cómo lo ves? ¿Te está gustando? ¿Informativo? Sí. No, de verdad que sobre todo que es bueno pues mirar o ver la impresión de las personas que están en un país que realmente, pues como dice, a todos nos ha afectado mucho, pero al frente de que un país como Uruguay hasta el día de hoy lleva 18 muertes, se puede decir que es un país afortunado. Como yo siempre digo, cualquier muerte es una cuestión trágica, pero es un país que afortunadamente no está muy afectado. Solamente van 700, o hasta el momento, hasta el día de hoy, la estadística lleva un 702 infectados por la enfermedad. Parece que tiene la ventaja de ser un país pequeño, en que la capital se ha mantenido, como cuenta Julia, que ha mantenido una buena disciplina y que se ha mantenido, a pesar de que hay que mirarle a Uruguay, es que ha sido un país que el movimiento de las personas ha sido voluntario. Aunque han cerrado negocios, pero se le ha pedido a la gente y no han tenido que tomar medidas de imposición como se han tomado en otros países para que la gente realmente no pueda salir. O sea que esperamos o esperemos, porque es que incluso estuve mirando los cuadros de las estadísticas del Uruguay y se pasan en días en que no hay ninguna muerte, hay días que van 2 muertes y otro día hay una, o sea que es una cuestión muy cambiable, muy poco, pues muy difícil decir de una situación concreta en el Uruguay que ha sido la mejor realmente, como resultado ha sido la mejor, pero es una estadística que es muy difícil leerla por los datos que nos pasan del Uruguay. Julia ya volvió. Hola, Julia. ¿Nos escuchas? Julia. Que ha cambiado de la computadora al teléfono y no sé si está... Voy a decirle. Está probando el audio. Se ve. Está. La tienes que dar con el audio ya. Hola, Julia. Sí, hola, disculpen que se me apagó la computadora y no sé por qué. Quedó apagada. No te preocupes, estamos hablando de cifras de Uruguay, estaba Alonso. No sé Bien si de mí. Pregunta exactamente para ti, así que le devuelvo la palabra otra vez a Alonso, que creo que te quiere preguntar algo. Sí, Julia, le estaba explicando al resto del grupo que estamos aquí contigo de que Uruguay se puede decir que es un país que se puede dar por bien servido en la situación de la pandemia, porque eso es lo que veo yo en las estadísticas, solamente llevan 18 muertes, que es una cifra demasiado baja. Sí. Pues no tiene significado. Sí, son 600 contagiados 700, hasta ahora leía 702, pero eso no significa nada en comparación a los otros países. Y que si bien somos una población muy chica, ¿no? Sí, y les comentaba exactamente por la fortuna de que el Uruguay es un país pequeño, ha dado que, y que nos has dicho, la gente ha sido un poco disciplinada después de todo, pues entonces ha ayudado mucho a que realmente la enfermedad no se haya propagado tanto como se ha propagado en otros países. Y que es difícil incluso decir, por ejemplo, en los otros países ha hecho unas curvas de pandemia de que es que cada día va aumentando, es una curva ascendente y cuando ya han logrado el punto pico de la enfermedad, pues empieza a bajar. Y Uruguay es incluso difícil leer porque es que baja y sube todos los días. Hay días que no pasa nada y otros días se mueren 2 personas. Eso es muy difícil, es una cuestión que no hay una relación muy clara exactamente cómo, pues es más fortuita o más de casualidad que otra cosa. Las estadísticas no es casualidad. Lo que sucedió es que en un principio no habían muchos test. Nosotros no teníamos muchos test y ahora en la universidad los científicos hicieron, acá empezaron a elaborar test acá en Uruguay porque no se podían conseguir. Entonces pasaron de hacer más o menos, y que además se permitió que las personas pudieran hacerlo teniendo síntomas de forma gratuita, cuando el primer mes había que pagarlo al test, y bastante caro. Entonces la gente no se lo hacía. Ni los médicos lo recetaban, digamos. Entonces pasó de hacerse más o menos
40, 50 test, ahora se hacen 100 por día más o menos, más. Y esto da una diferencia grande en lo que refiere al conteo de contagiados. Si bien sí puede modificar mucho, es cierto lo que tú dices, que realmente tenemos pocos. Y fue lo que dije en un principio, que ha sido bastante criterioso, criteriosas las medidas que ha tomado el gobierno, y que por alguna razón, no sé cuál, hemos acatado bastante. Es cierto que se ha resentido la economía en base a ese acatamiento, ¿no? Porque nadie te obligaba a cerrar tu negocio, pero la gente lo cerró. Entonces, al gobierno cerró todas las oficinas públicas, cierran las escuelas. Entonces, no hay mucho margen para el contagio, ¿no? Y nadie quiere carmelear. No, está muy mal visto, porque además, donde te saquen en Facebook o en cualquier lado, acá nosotros nos conocemos todos. Claro. Hasta por la voz, el audio de WhatsApp y dónde vive. Hablando de eso, anteayer escuché que el gobierno, que hemos sido elegidos gracias a no sé quién, alguien muy bondadoso, como dentro de los países para una prueba piloto que se va a hacer, que es una asociación que tiene Apple y Google, para una aplicación que tiene que ver con el contagio. No sé si lo escucharon. No sé si ustedes están dentro de la prueba piloto, pero nosotros hemos sido casualmente elegidos, en donde cada persona tiene que tiene que usar el celular permanentemente donde va, y va a saber dónde están los contagiados por GPS y por Bluetooth, dónde están los contagiados, a qué distancia y en qué lugar, dónde viven y dónde están, en qué momento hay gente con síntomas, si pasas por cerca de alguien. Es una app piloto, y nosotros hemos sido favorecidos por Google para empezar esa prueba piloto, que no sé para qué sirve realmente. Para empezar sirve para perder tu privacidad y tu ganas de vivir, ¿no? Porque vas a salir y vas a empezar a cruzarte con gente con síntomas o contagiada, y vas a querer volver a tu casa inmediatamente, digo yo, en un principio. Pero se va a poner en práctica en poco tiempo. Eso lo dijo el presidente. Julia, lamentablemente se nos acaba el tiempo. No sé si alguien más... ¿Acaba una hora? Sí, ya se nos va el tiempo. No sé si alguien tiene... Igual dejamos la posibilidad a alguien para hacer alguna última pregunta. ¿Tiene alguien alguna pregunta más para Julia? Yo solo te veo a ti desde el celular. Pues Julia, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu explicación. La verdad es que cada domingo aquí aprendemos una cosa nueva, y hoy hemos aprendido muchas nuevas cosas de Uruguay. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande al Uruguay. Abrazo, los esperamos a todos y a las órdenes. Si alguna vez quieren a otra charla, muy agradable, todos muy amables. Con muchísimo gusto. Y para nuestros miembros y las personas que nos están viendo desde nuestras redes sociales, la próxima semana tenemos invitado sorpresa, esta vez toca España. Bueno, en nuestras redes sociales podrán leer de quién se trata. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.